debo aceptar que implicó un cambio totalmente nuevo para mí, a pesar de que fue algo que decidí de forma voluntaria. Vivir sola abrió un mundo lleno de cosas totalmente nuevas y desconocidas que me ayudó a crecer. Y digamos por qué es importante esto, porque esto demuestra que ante ciertas situaciones que son esperadas, que incluso son planeadas, programadas, pueden impactar de una forma u otra tu salud mental. Entonces, qué importante es esto para ser conscientes de, de eso y saber acompañar a tus hijos, ¿listo? Entonces, si yo te digo, me fui a vivir sola, ¿qué tipo de crisis es? Lo que ya hemos hablado, es una situación esperada, es una situación inesperada. Entonces, me gustaría que me comentaras ahí en los comentarios. Digamos que si es algo que yo planeé, que deseaba que sucediera y apenas dio la oportunidad lo hice, es planeada, ¿cierto? En mi caso así fue, ¿sí? Digamos fue una situación planeada, esperada. Podemos decir que fue lo que tú y yo hemos conversado varias veces, que es una crisis normativa. Y es cuando los polluelos en algún momento dejan el nido, ¿no? Y qué importante es ser consciente que, por ejemplo, digamos en mi caso, me acuerdo mucho que luego de graduarme como psicóloga, que fue que sucedió esto, pasaron alrededor de unos 8 meses antes de lograr esa oportunidad, ese primer empleo, y hay una oferta que vi en ese banco de hojas de vida, en ese lugar donde mostraban diferentes empleos, que decía que era fuera de Bogotá, porque yo vivo en Bogotá. Y yo dije, si era así, no. Y digamos que en ese momento me di cuenta de algo, y es que a veces las cosas que uno desea se dan, pero no se dan tal cual uno quiere, ¿no? Entonces, qué importante ser conscientes de eso para ir adaptándonos en el camino a ciertos cambios que toque vivir, ¿sí? Me acuerdo que comencé a ver esa oferta varias veces, varias veces, varias. Y dije, bueno, vamos a enviar ahí la hoja de vida a ver qué pasa. Me acuerdo que yo, digamos, ya me había separado previamente a mi familia, pero eso fue alrededor de unos meses mientras ellos, mis papás, venían a vivir aquí y vivíamos juntos todos otra vez. Pero en realidad implicó un cambio grande, porque en este momento fue distinto, porque ya era yo vivir sola en un cuarto que pagaba arriendo, y simplemente, digamos, comenzar a ser consciente de ese manejo del dinero, que pues eso era algo que no era consciente antes. Y fue no solo darme cuenta, ok, chévere que querías planear irte allá, ahora es bueno planear muchas cosas en el mes para que esto fluya, para que esto funcione. Entonces, qué importante que nos demos cuenta, ok, cuando yo preveo una situación, comienzan a salir como muchas cosas que también es importante aprender a planear. ¿Cuáles, Gina? Depende de la situación o la decisión que vayas tomando, ¿sí? Que para que vayas planeando. Y no solo en tu vida, sino en la vida de tus hijos, ¿listo? Entonces, a pesar de que fue algo planeado y deseado por mí, implicó un cambio grande, porque eran mis propios ingresos, yo tenía que manejarlos. A veces, digamos, habían más gastos de los ingresos que tenía. Entonces eso implicó como quien dice, ¿qué hago? ¿No? Y cuéntame ahí en comentarios a ti cómo te ha ido con ese tema, digamos, financiero, con ese tema del dinero. Porque esto me hizo reflexionar, ok, ¿hasta qué punto nos enseñan a planear desde la parte económica cuando yo deseo hacer algo? Ay, sí, yo quiero, no sé, quiero irme de viaje a las Islas Vírgenes. Pero digamos, hasta qué punto uno comienza a hacer una planeación financiera de eso. Eso es algo que yo, cuando me expuse a esa situación, me di cuenta que sería bueno que desde que uno es niño, desde que uno es adolescente, le enseñaran, ¿sí? Pero si los papás de uno pues no lo aprendieron, pues tampoco puede uno pedir que lo hagan con uno. Pero qué importante que en los colegios también comenzaran a enseñar eso.
tú te formaras en esos temas, ¿sí? Y básicamente, digamos, sí, yo tenía 23 años alrededor cuando sucedió esto de irme a vivir sola por mi primer empleo. Y fue como comenzar a abrir esas alas y volar. Y debo decirte que cuando uno está creciendo y comienza a tomar esas decisiones, asusta, a veces hay más preguntas que respuestas y en realidad implica un reto grande. La pregunta sería, ¿tú cómo acompañas a tus hijos cuando poco a poco aprenden a volar, aprenden a decidir, ¿sí? Sin decirles qué hacer, pero sí orientándolos de acuerdo a tu propia experiencia, ¿no? Me acuerdo mucho ciertas cosas que me decían mis papás eh, como recomendaciones para tener en cuenta por lo que era la primera vez separada de ellos, de mi hermana, en fin, ¿sí? Entonces, recomendaciones tan básicas como cosas de la casa a cómo revisar ciertas cosas del dinero y todo. Y debo decir que eso me ayudó mucho porque con lo que yo vibraba o iba en sintonía conmigo lo apliqué. Lo que no, pues digamos que lo fui ensayando, pero no lo volví a hacer. Pero eso sirve y es muy útil. Entonces, quiero que me cuentes, digamos, sea de tus hijos y qué recomendaciones te gustaría que les dieran a ti, que tal vez a ti cuando estabas abriendo tus alas no te dieron, para que comiencen a volar y a salir de ese nido. Porque a veces le asusta más a esos padres que a esos hijos. Uno, digamos, dice, sí, yo me voy a tal lado donde me se lo trabajo y no hay lío. Y los que, digamos, piensan como más las cosas a veces son los papás de uno. Pero en realidad, qué importante es hacer este tipo de experiencias para crecer, ¿sí? Para madurar, para entender muchas cosas, para valorar otras. ¿Listo? Entonces el segundo aspecto que quiero conversar contigo y es cómo viví esa situación de irme a vivir sola del primer empleo a los 23 años. Como te decía anteriormente, implicó un cambio. Y debo decir que un cambio grande, ¿sí? Y no solo por el espacio, sino por cómo eran los días. Porque digamos que básicamente antes pues yo llegaba donde estaban mi familia, los saludaba, a veces comía con ellos, hacíamos ciertas actividades juntos. Pero ya cuando uno comienza a vivir solo, en realidad comienzas a hacer muchas cosas solo que antes tal vez no hacías. Comer solo, digamos, o ver televisión solo. Y en realidad eso implica muchos cambios, porque a veces uno como que siente que hay como tiempos muertos, pero ahí comienza a pensar en ciertas cosas y a madurar en ciertos momentos y a crecer, que pienso que esos espacios son súper poderosos que los comencemos a tener para aprender a, digamos, a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces acá dice, tengo una hija, ya va a terminar la universidad, nos dijo que se irá a vivir fuera del estado donde vivimos. Claro, y eso implica un reto, ¿no? Y a veces uno de joven toma la decisión así y tienden a pensarla mucho más los papás. Pero qué importante es apoyar a esos hijos cuando viven esta situación, cuando toman esas decisiones. Ay, pero si se equivoca, pues somos seres humanos, ¿sí? Que sepan que siempre van a estar los brazos de mamá, los brazos de papá para apoyar cuando las cosas salgan bien, pero también cuando no. ¿Cómo aprende uno? Pues ensayando, ¿sí? Y acá dice, mi hijo de 14 nos pide estudiar la universidad fuera del estado. La pregunta sería, ok, para ellos ha sido así, tomar esa decisión. ¿Cómo ha sido para ti, mamá? ¿Cómo ha sido para ti, papá? ¿Sí? En una frase corta, ¿cómo me dirías que ha sido esa experiencia para ti? Porque como yo viví esa situación, digamos, de vivir sola, puedo decirte que me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a entender, por ejemplo, porque a veces mis papás me decían sí a ciertas cosas que yo quería comprar, pero también porque a veces me decían que no, ¿sí? Que no era algo que no es que estuvieran en mi contra, a veces uno piensa, especialmente en la adolescencia, sino que en realidad, digamos, el dinero cuesta. Y qué importante es aprender a saber en qué invertirlo y en qué no, y en qué momentos hacer ese tipo de inversiones o de gastos, ¿no?
y que tus gastos estén dentro de los ingresos que tú tienes, porque si no, pues digamos ahí las cosas ya van mal, ¿no? Como yo viví esa situación, digamos, muchos dicen, ay, pero 23 años ya habías vivido, ya habías crecido, pero digamos también depende cómo es la forma de ser de cada quien, porque por ejemplo yo fui incluso en parte de mi universidad una persona muy tímida, una persona que estaba enfocada en el estudio porque cuando se enfocaba en tener contacto con otras personas, la juzgaban, la criticaban, se burlaban, le hacían bullying. Entonces, mi mayor refugio, mi mayor amigo, podría decir que fue el estudio, en el colegio, en parte de la universidad. Entonces, claro, salir a probar sola en el primer empleo y a vivir sola fue retador, fue un desafío grande para esta jovencita de 23 años, tímida, que tenía muchos miedos y muchas inseguridades, pero que esto le ayuda a darse cuenta que sí es capaz y que cuando hay dificultades se cae, pero listo, aprende a levantarse. Y debo decir que esa experiencia me ayudó mucho para eso. Acá nos dicen es un poco difícil porque nos lo dijeron al tiempo. Claro, imagínense que a uno de los hijos le digan eso al tiempo. Sin embargo, los apoyamos en sus decisiones. Claro, y digamos que a veces cuando uno dice mis hijos, mi hijo, mi hija, si bien es cierto, los hijos son prestados, ¿no? Uno comparte con ellos, hay ciertos momentos que cada vez comparten menos y eso no está mal. Al contrario, es el ciclo de la vida. Lo importante es que sepan que siempre van a contar con mi apoyo, siempre van a contar con mi guía cuando quieran preguntarme algo que no saben cómo resolver, sin juicios, ¿sí? Sin hacerlos sentir mal, sino aquí disponible para ti, ¿no? Qué bonito. Y eso fue algo que me ayudó, que mis papás depositaron en mí esa confianza. Porque, como yo te decía, en esa época mi personalidad era excesivamente tímida. Porque si no viste el espacio que hice la semana pasada, que hablaba de cuando me mudé de país, de México a Colombia, esa situación y otras hicieron que me cerrara mucho más, de forma que cuando me fui a vivir sola, claro, fue como un salto al vacío sin saber qué iba a pasar, ¿no? Y más porque era un nuevo empleo, con personas, vivir con personas que no conocía. Eh, Debo decir que en algunos momentos como que sí me sentía muy insegura, sentía que no iba a ser capaz, sentía que no era tan fácil. A veces uno toma la decisión, pero detrás hay muchas cosas, ¿no? Entonces es súper importante eso. Sígueme contando ahí en comentarios. Cuando tus hijos te dijeron, me voy a vivir sola, o cuando tú lo decidiste, ¿qué edad tenías? ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos que como yo viví esa situación, puedo decirte que había altibajos, ¿sí? Había momentos fáciles, había momentos difíciles, había momentos en los que todo fluía genial, pero hay otros momentos en los que yo me sentaba y me sentía frustrada y me decía, pero ¿por qué? Es que me siento sola, es que todo me sale mal, y me daba látigo y me daba látigo, ¿sí? Volviendo una bola de nieve a veces situaciones que eran así, sencillitas, ¿sí? Porque claro, hay muchos retos nuevos cuando uno toma una decisión así, ¿no? Y a veces uno en medio de la emoción las toma rápido, pero no las piensa tanto. Y es algo muy propio de esa edad, ¿no? De la emoción y todo ese tipo de cosas. Ahora digamos que tengo 30 años, si yo digo, ay, me voy a vivir a tal lado, pues ya como que pienso mucho más las cosas de si me conviene, si no, de pros, contras y todo ese tipo de cosas, pero porque hay ya una madurez detrás de, pero pues en ese momento no. Entonces sería importante, ok, ay, Gina, pero es que mi hijo todavía no tiene la madurez suficiente para irse a vivir solo, para irse a vivir sola. Digamos que independientemente de eso, apoyarlo. Qué importante es que tu hijo se sienta apoyado cuando siente que toma buenas decisiones, pero también cuando siente que no. Y vivirá las consecuencias naturales de su decisión. Y si son positivas, genial, estarás ahí para festejar con él ese logro. Pero si son consecuencias naturales que tienen un impacto negativo en su vida, estarás ahí para apoyarlo. No para decirle te lo dije, pero sí para decirle, ¿me permites compartirte mi experiencia cuando yo hice eso mismo? De irme a vivir solo, ¿sí?
y se fortalece ese vínculo y se abren esos canales de comunicación de una forma tan especial. Entonces quiero compartirte ahora entonces esa clave número 3 y es cómo percibí que afectó vivir sola a mis 23 años en mi salud mental, en mi percepción de ese bienestar. Puedo decirte que, digamos que eso que dicen muchos expertos, que el cerebro termina de madurar a los 25, 28 años, me atrevo a decir por experiencia propia que así es, porque cuando yo decidí vivir sola, claro, yo era muy joven, en esa época tenía 23 años. Sabía muchas cosas, no conocía otras, uno a veces cree que se las sabe todas y no. Y digamos que había momentos en los que de la misma frustración me echaba al suelo y me ponía a llorar. Debo decir. Y decía, pero ¿por qué hice esto? Y qué importante es darnos cuenta que a veces salir de esa zona que implica un confort para mí, a esa zona que llaman de aprendizaje, es un desafío. La pregunta no es si eso no es un desafío, sino ¿qué hago? ¿Cómo afronto yo ese desafío? Porque yo en esa época me preguntaba mucho el por qué. Ay, pero ¿por qué? No sé, no puedo tener ayuda para armar la cama, o por qué tengo que hacer esto y no hay nadie que me apoye, o por qué, sí, por qué, por qué, por qué. Pero cuando uno se enfoca, digamos, en el por qué, a veces va a tener respuestas, a veces no. Digamos, ¿por qué no puedes armar la cama de tal forma? Listo, porque va armado de otra forma. Pero digamos que ahí no es suficiente. La pregunta es más bien el para qué. Aprender a preguntarnos el para qué. ¿Para qué me está sucediendo esta situación difícil? ¿Qué debo aprender? Por ejemplo, yo en esa época que comencé a vivir sola, cuando salté de ahí a otro lugar, aprendí a armar una cama sola. Y al comienzo fue un desastre, me dio rabia, me dio tristeza y todo. Pero lo logré. Digamos, durmiendo nunca se cayó la cama, ¿sí? Afectó mi salud mental en realidad, claro. Había momentos en los que yo hacía las cosas como por inercia, eso que como que uno hace las cosas en automático y como que ni las disfruta. Le perdí el placer a muchas cosas, porque en muchas cosas, la, digamos, esa situación de vivir sola, de mi primer empleo, no sea como yo creía. Terminaron cargándome más funciones de las que yo humanamente era capaz de asumir en el trabajo. Y yo feliz porque ibas a la psicóloga, a la certificadora, a la administradora de la sede, pero no me di cuenta que detrás de todo eso la carga de trabajo iba a ser fuerte, iba a ser grande. No lo noté, en realidad no lo noté. Y creí, digamos, en las decisiones de los demás sobre lo que debía hacer uno en ese primer empleo. Confié. Y confiar no está mal, pero a veces, digamos, uno por querer hacer las cosas bien, termina diciéndole sí a todo y no es tan conveniente. En esa época no le dije sí a muchas cosas de los demás, pero en muchas cosas me dije no a mí misma, ¿sí? En demasiadas. Me acuerdo que hacía ejercicio en la noche, a veces del cansancio, caía con todo, incluso con la levantadora, porque era un lugar muy frío. Casi no compartí en ese momento con mis personas cercanas. Me acuerdo que mis fines de semana en realidad a veces tenía en la tarde del sábado, pero ya el domingo tenía que regresarme, entonces era como unas horas, un día. En realidad fue un reto en muchos aspectos. No fue sencillo, no lo fue. Había momentos en los que yo decía, pero me siento tan sola, el dinero no me alcanza, paso cansada todo el tiempo. ¿En realidad esto sí valdrá la pena? Y hoy en día miro atrás a ese momento y digo, sí, valió la pena, porque aprendí muchas cosas. Pero en ese momento, ay,
si no hubiera sido por ese apoyo familiar. Me decían, creo en ti, dale, tú puedes. Ay, estoy cansada, no importa. Hazlo. Y fue poderoso. Fue en realidad bastante poderoso. Porque me ayudó a darme cuenta de que, ok, no es solo planear irme a vivir sola. Hay muchas cosas detrás al tomar esa decisión, ¿no? Y a veces uno las piensa, pero a veces no. Y entre más jóvenes uno, pues menos las piensa, ¿no? Entonces, qué importante es ser consciente de eso, porque hasta qué punto impacta o no mi salud mental el hecho de vivir sola, el hecho de ese primer empleo. Pienso que va muy ligado a cómo es esas redes de apoyo cercanas, qué te dicen, cómo te apoyan, ¿sí? Porque en mi caso me acuerdo incluso que sí fue sorpresivo en especial para mi papá, pero me apoyaron, dale, nena. Y a veces me veía cansada, incluso llegaba aquí los fines de semana prácticamente a dormir, no más, pero incluso me daban cosas para usar que yo iba a poder necesitar por allá y fue una gran ayuda, ¿sí? Entonces, ¿cómo apoyas a tus hijos cuando deciden irse a vivir solos? Cuando ya, digamos, llega ese primer empleo, cuando comienzan a desprenderse de ese nido, para que no afecte tanto esa salud mental de ellos, ¿sí? Digamos que a veces creemos que hay que planear todo así súper perfecto y en mi caso no fue así. Fue más unas cuantas cositas llevar de ropa y eso, y el resto poco a poco en el camino se fue organizando. Y al comienzo sí, sentía que había un caos en mi cabeza, que porque esto, que porque lo otro, que porque aquello, pero digamos que siento que no había la madurez suficiente para tal vez decir muchas cosas, es cierto, pero con el apoyo de personas cercanas, eso, personas que ya tienen ese grado de madurez que yo no, pues digamos ayudó bastante a mi salud mental. Entonces, básicamente digamos eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Quiero ahora entonces que me cuentes cómo fue tu experiencia cuando te fuiste a vivir solo, cuando llegó ese primer empleo, o cómo ha sido acompañar a tus hijos cuando te dicen mamá, me voy a vivir solo, ya hay un primer empleo. Cuéntame ahí en los comentarios, quiero leer todas tus experiencias sobre este tema. Y adicionalmente quiero hacerse una invitación muy especial, y es que quiero saber cómo está tu salud mental, quiero saber cómo está la salud mental de tu familia y cómo puedo apoyarte para que cada día esté mucho mejor. Entonces aquí abajo te dejo un enlace para que me ayudes respondiendo a una encuesta y conocer cómo está tu salud mental, la de tu familia, y así a partir de ahí comenzar a construir algo que pueda ayudarte a que cada día esté mucho mejor, porque tu salud mental importa. Bueno, entonces básicamente esa es la invitación que quiero hacerte. Lo que decimos siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Nos vemos en un próximo espacio juntos. Bueno, un abrazo. Chao.